Hola a todos, mi nombre es Javier Cáceres y hoy vamos a ver el tercer video de la serie de Aprendiendo a programar en C Sharp desde cero. Entonces vamos a ver los siguientes métodos, los siguientes temas. El primer tema son funciones, firma de los métodos. El segundo tema son temas comunes, temas del día a día en programación. Y el cuarto tema son colecciones, que es una estructura de datos. Entonces empecemos de una vez. Las firmas de las funciones o firmas de los métodos. Recuerden que una función puede ser llamada un método o también es llamado un procedimiento cuando no devuelve nada. A veces se llama un procedimiento y cuando devuelve algo se llama una función. Entonces, las funciones para qué sirven. Lo primero que sirven es para dar un nombre a una función. Lo segundo para lo que sirven es para definir un alcance. Pueden ser de bloque, de procedimiento, de clase. Lo tercero para lo que sirven es para pasar parámetros. Parámetros es todo lo que entra a la función. Puede ser por valor, lo cual es una copia, puede ser por referencia, que es una referencia a donde los datos están. Recuerden también que tenemos clases, las clases pueden ser estáticas y las funciones también pueden ser estáticas y las variables también pueden ser estáticas. Entonces vamos a ver esto funcionando. Entonces estamos en nuestro proyecto en Visual Studio. Si hacemos clic derecho, agregar un nuevo proyecto y agregamos un nuevo proyecto que es una aplicación de consola, la podemos llamar Bórrame. Entonces ahí está. La seleccionamos como proyecto de inicio porque en mi caso tengo más de dos proyectos. Entonces en este caso hay un archivo que se llama program.cs. Dentro de él hay un namespace. Recuerden que un namespace es la forma de organizar código. Se llama Bórrame. Hay una clase que se llama program y hay una función estática que se llama main. Si iniciamos esto, pues no va a hacer nada. ¿Okay? Entonces vamos a definir una función. Entonces para definir una función dijimos que lo primero que se necesita es el modificador de acceso. Modificador de acceso. Lo segundo que se necesita es si es estática o si no es estática. Eso es opcional. Lo tercero que se necesita es el tipo de dato de retorno. Tipo de dato de retorno. Lo cuarto que necesitamos es el nombre de la función. Lo quinto son los paréntesis. Dentro de los paréntesis también se pone tipo de dato. En este caso no es de entrada, sino tipo de dato de entrada. Y nombre parámetro. Entonces parámetro es todo lo que entra. Entonces hagamos una función sencilla que se va a llamar, que es pública. No le vamos a poner static, solo para hacer el ejemplo. No devuelve nada, se llama saludar. No recibe nada, los paréntesis están vacíos y simplemente imprime por pantalla writeline. Hola Javier. Ok. Vamos a detener la pantalla porque la ejecución de esto a través de un readline o si no, no vamos a ver nada de lo que pasa. Ahora noten que si tratamos de llamar a saludar desde nuestro método estático que se llama main de la clase program, aunque las dos son funciones de la misma clase, me sale un error y es porque no se puede desde una función estática utilizar algo que no es estático. Entonces para que funcione tendríamos que ponerle estático. ¿Okay? Noten algo más. Podemos tener una clase que no es estática. La clase class no es estática, pero podemos tener funciones estáticas por dentro. Entonces podemos tener funciones estáticas dentro de clases no estáticas. También podemos tener funciones estáticas o en términos más generales miembros estáticos dentro de clases estáticas, pero no podemos tener miembros no estáticos dentro de clases estáticas. O sea, si yo le quito el static a mis dos funciones, me va a salir un error. Me dice can't declare instance members in a static class. ¿Por qué? Porque es estático, entonces todo debería por dentro ser estático. Entonces simplemente se lo quito. Es una clase no estática que soporta métodos estáticos y ahí tenemos mi función. Entonces aquí tenemos el modificador de acceso, es estático, tipo de datos de retorno, no devuelve nada y dice saludar. ¿Okay?
Ahora imaginemos que el nombre va a cambiar. Entonces en lugar de hacerlo así, vamos a recibirlo como un parámetro. Entonces dentro de los paréntesis deberíamos poner el tipo del parámetro de entrada, el tipo del parámetro de entrada del nombre. Entonces lo ponemos acá, nombre, y deberíamos enviarlo acá. Lo podríamos enviar de dos maneras. Sin declararlo como tal como una variable, simplemente pasamos así el valor. O es mejor, más organizado, declarar una variable que se llame nombre, asignarle ese valor y utilizarlo y pasarlo. Eso sí es mucho más organizado. Entonces en este caso va a ser es exactamente lo mismo, solo que es con parámetros. Ahora, hablando de parámetros, dijimos que podemos tener parámetros que son parámetros. Hay general en .NET dos tipos de datos, por valor y por referencia, como mencionamos en un video anteriormente. Cuando pasamos los parámetros también los podemos pasar una copia, o sea, por valor o por referencia, que es una dirección, una especie de puntero a donde el dato está. Entonces en este caso lo estamos pasando por valor, pero podríamos también pasarlo por referencia. ¿Cómo? Simplemente le ponemos el ref cuando se recibe y el ref cuando se envía. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando es por referencia yo como recibo una dirección a donde el dato está, si yo cambio el dato va a cambiar también desde donde se envió, porque es el mismo. Entonces hagamos un ejemplo. Vamos a, sin referencia, vamos a modificar este valor aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle ha sido modificado. ¿Ok? Entonces vemos que en esta línea dice string nombre igual Javier, se llamó la función lo imprime, lo cambia lo cambia y desde afuera vuelve y se hace writeLine, pero es el mismo valor, porque estas modificaciones solamente tienen o aplican para este contexto, este ámbito. Entonces ahora vamos a hacerlo por referencia. Cuando lo hago por referencia, los cambios que yo haga dentro pues también ocurren por fuera, porque estoy accediendo al mismo dato, es la misma variable. Entonces vemos que dice Javier ha sido modificado. Vamos a hablar un poco de alcance. Entonces el alcance de esta función que recibo acá es de procedimiento. Entonces solamente existe dentro de estas llaves. Igual aquí este string nombre solamente existe dentro de estas llaves, o sea, del procedimiento, solo existen de la función. Si yo me salgo de la función y empiezo a escribir nombre, pues no existe. ¿Ok? Entonces ese es ese tipo de alcance, pero hay otro tipo de alcance y es alcance por alcance de bloque. Entonces vamos a quitar esto de ref, que ya vimos el ejemplo de cómo se pueden pasar por referencia. Entonces si yo, por ejemplo, hago algo como si el nombre es Javier, entonces le pongo un apellido. Entonces string apellido igual a Cáceres. Y entonces modifico nombre con un espacio vacío y con un apellido. Entonces esta variable apellido solamente existe dentro de este bloque, dentro de este abre llave y cierra llave. O sea, este alcance es solamente de bloque. Quiere decir que si yo trato de acceder a apellido aquí, no existe, porque aquí estoy en otra parte. Estoy realmente en otra parte, entonces aquí ya no existe apellido. Y hay otro tipo de alcance. Entonces el menos es de bloque, el siguiente es de procedimiento y el tercero sería de clase. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero declarar nombre aquí, sino quiero declararlo dentro de la clase program para que sea utilizado por main y sea utilizado por saludar, pues simplemente lo pongo allá. Entonces declaro aquí, debe ser estático, porque si no, no se puede ver dentro de un estático. Ya aquí no tengo necesidad de declararlo, solamente lo asigno y aquí pues ya no tengo necesidad de pasarlo porque la función saludar también puede verlo. Entonces ese es cómo pasar los tipos de datos por valor, por referencia y los diferentes tipos de alcance que existen. Ok, volvamos a la presentación.
Entonces, ahí vimos esos temas, ahora falta este tema, estructuras versus clases. Entonces, hemos estado sobre todo, voy a borrar esto, hemos estado sobre todo hablando de clases. Es decir, siempre utilizamos clases y clases, pero hay otro tipo de dato que son las estructuras. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un public class student, vamos a ponerle b1, solo para diferenciarlo, con unas variables públicas que se llaman, por ejemplo, name, que es un string. Estas variables van a ser propiedades autoimplementadas, entonces ponemos el get, ponemos el set, ponemos si quieren la edad, entonces la edad sería un entero. Okay, esa es una clase. Entonces para utilizar esa clase pues hacemos algo así como obj_class y ahí está. Okay, y le podemos asignar un nombre. Ahí está el nombre. Las estructuras son muy parecidas. Muy parecidas. Pero tienen la palabra reservada de struct. Ok, entonces yo podría hacer lo mismo pero con una estructura. Y vamos a llamarlo de otra forma, se va a llamar obj_struct. Entonces si ustedes se dan cuenta son muy parecidas. Entonces, ¿en qué se parecen? Que ambas pueden tener propiedades, que ambas pueden tener funciones, ambas pueden tener eventos. ¿En qué se diferencian? En que yo puedo heredar de una clase, puedo heredar en una clase pero no puedo heredar en una estructura. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una public class human, ahí está la clase, yo podría heredar aquí, ok, student v1 extends human, pero no puedo hacer lo mismo en una estructura. Entonces me va a salir un error que dice human is an interface and is not an human in interface list is not an interface. Entonces solamente pueden implementar interfaces, pero no pueden heredar ni ser heredadas. Entonces esa es una diferencia. Y la segunda diferencia es que este es un tipo de dato las estructuras son un tipo de dato por valor, como un entero. Son tal cual como un entero o como un boolean. Son igualitos por valor. En cambio las clases son por referencia, o sea, se parecen más a un string, por ejemplo. Ok, entonces esas son las diferencias entre los dos. Vamos a borrar un segundo esta. Si me preguntan cuál se usan más, las clases. Listo, y volvamos a nuestra presentación. Ok, vamos a ver algunas tareas comunes. Entonces una de las tareas comunes es manejar errores. Porque pues van a haber ocasiones en donde vamos a tener errores. Entonces los errores se manejan con algo que se llama try catch, que es un bloque. Y hay un bloque que se llama finally, que se ejecuta siempre. Vamos a ver cómo se pueden lanzar excepciones y vamos a ver cómo se pueden hacer excepciones genéricas versus excepciones específicas. Entonces volvemos aquí a nuestro ejemplo. Imaginemos, vamos a causarle al programa un error muy básico. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de acceder a la propiedad nombre sin haber inicializado. O sea, vamos a partir esto en dos líneas. Recuerden que es lo mismo. Podría hacer esto así, en dos líneas, ¿ok? Aquí lo estoy declarando y aquí lo estoy inicializando. Entonces, si yo no lo inicializo, obj_clase es siempre nulo. O sea que aquí me va a dar un error. ¿Ok? Entonces, si empezamos en null y trato aquí de utilizarlo, eso me va a dar un error. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a salir un error. Entonces, object reference not set
to an instance of an object. Entonces ahí está el error. Aquí en este caso sabemos cuál es el ejemplo y sabemos cuál es el error y sabemos cómo corregirlo. Imaginemos por un segundo que no supiéramos. Entonces lo que podríamos hacer es utilizar un bloque try catch. Entonces todo lo que pongamos en el try es, por así decirlo, a prueba de errores. O sea, el programa sigue funcionando a pesar del error. Entonces uno puede capturar o no capturar el error. Entonces si no lo quiere capturar, simplemente escribe paréntesis vacíos. Quiere decir que ahí se va a dar un error. Entonces vamos a poner unos mensajes para saber qué está pasando. O sea, para ir siguiendo la ejecución del programa. Entonces ponemos aquí antes del error. Aquí ponemos después. Entonces, si lo ejecutamos, ahí se produce un error, pero si, perdón, y lo decimos detener o si no, no va a parar. Console.readline. Entonces, antes del error, después del error. Hay un error, pero siguió funcionando. Y hay un catch, pero realmente no hicimos catch de nada, no lo atrapamos. Entonces, si lo queremos atrapar, ponemos paréntesis y hay y esto se parece mucho a una función. Entonces, el tipo de dato de entrada es un exception y es una excepción general. Entonces, si queremos, podemos escribir qué pasó. Para escribir qué pasó, escribimos lo siguiente: la siguiente excepción ocurrió. Y atrapamos la excepción y la mostramos. Entonces, con una propiedad que se llama message. Entonces, en este caso, antes del error, hubo un error object reference not set to an instance of an object y después del error. Entonces, eso fue lo que pasó allí. Entonces, ahí estamos haciendo manejo de errores, ahí lo estamos atrapando. Y hay un bloque que se ejecuta con o sin error, que se llama finally. Entonces, en finally, haya error o no haya error, él siempre sale. Entonces aquí podemos poner después del finally. Por ejemplo, en este caso hay error y ahí está después del finally. Vamos a descomentar esto. Vamos a uncomment esta línea. En este caso no va a haber error. O sea, no sale la línea. La siguiente excepción ocurrió. Entonces esa es una forma de hacerlo. Ahora nosotros podríamos declarar nuestras propias excepciones. Imaginémonos que no queremos esta. Entonces, ¿cómo se hace? Acuérdense que existe herencia. Acuérdense que existen clases. Entonces, imaginemos que quisiéramos declarar una excepción que se llame nombre vacío exception. Entonces, lo que tenemos que hacer es declarar una clase y es extender de la clase específica, que en este caso es exception. Entonces vamos a utilizarla. Entonces vamos a volver esto en una sola línea para utilizarla. Está declarado e inicializado, o sea, ese error ya no va a pasar. Pero en este caso no hemos puesto y vamos a borrar esto. Entonces vamos a decir que si if, que si objClass.nombre es igual a null, o si objClass.nombre es igual a string.empty, entonces es porque está vacío. Entonces lanzamos una excepción. Entonces las excepciones se lanzan con el throw new exception. Nombre está vacío. Ahora, esto es un constructor. Nuestra clase nombre vacío exception es un constructor, entonces necesitamos poner un constructor. Constructor, recuerden que es una función con el mismo nombre. Entonces le podemos poner description y le podemos poner que todo lo que reciba se lo va a pasar a su clase base. Okay, entonces ahí lo que dice es un constructor que se llama igual que la función nombre vacío exception y todo lo que él recibe lo envía a la clase base. Entonces vamos a ejecutar a ver qué pasa con esto. Entonces
como eso estaba vacío, como el nombre estaba vacío, entonces lanzamos una nueva excepción. Esa excepción se capturó aquí, exception. O sea que ahí hubo una conversión de tipo de datos. Lo convirtió de nombre vacío exception y lo recibió como exception. ¿Por qué? Porque pues extiende él. Cogió, aquí ya estoy atrapando es el general que se llama exception. Yo podría atrapar el específico. Entonces voy a coger solamente nombre vacío exception. Lanzo la ejecución y ahí está. Estoy atrapando solamente excepciones de tipo nombre vacío exception. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo otro tipo de excepción, o sea, volvamos al null, esta no la voy a coger, esta no la estoy cogiendo. Entonces miremos qué pasa. Pues que se reventó. Eso es lo que pasa. Como solamente tengo catch de la general, pero no estoy cogiendo un tipo, pero no estoy cogiendo el object reference not set to an instance of an object, como no estoy cogiendo esa, sino solamente nombre vacío exception, entonces se revienta, así estoy metido en una excepción. Entonces esos son, ese es el bloque try catch, el bloque finally, cómo generar excepciones y cómo utilizar excepciones generales y excepciones específicas. Noten que este X, así como estábamos viendo anteriormente, el ámbito de este X es solamente el procedimiento. O sea, si yo por aquí abajo escribo X, no existe, no hay ningún X. Listo, vamos a borrar esto un segundo y volvamos a nuestros ejemplos. Volvamos a nuestra diapositiva. Entonces vamos a ver otros temas que son típicos. La ocasión anterior que estábamos haciendo una aplicación, el cajero automático, estamos viendo que el cajero automático está basado en que el cajero automático tiene ventanas y esas ventanas las mostramos en nombre modal, que es este ejemplo que tenemos acá. Entonces para mostrar el nombre modal voy a abrir rápidamente este ejemplo. Clic derecho, ver código. Entonces simplemente hacíamos esto. Show dialog. ¿Qué quiere decir? Que si yo ejecuto esto, va a salir una ventana en modo dialog. Aquí está el nombre y la contraseña, le damos a aceptar. 4, 5, 6, aceptar. Si trato de hacer clic en otra parte del programa, o sea, en la ventana de atrás, no me deja. Eso es lo que significa dialog. Entonces, esa es una tarea común. Vamos a ver switch y cómo hacer conversiones. Entonces, ¿cómo hacer una conversión?